Una niña se levantó para hacer una pregunta. Un líder respondió con una historia, y entre ellos, algo inolvidable sucedió. Esto fue lo que ocurrió. Pero antes de comenzar con la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás mirando. El programa estaba lleno de leyendas expresidentes, directores ejecutivos laureados con el premio Nobel, pero al final, debajo de nombres destacados y fotos había una lista silenciosa que la mayoría pasó por alto en él. Presidente Ibrahim Traoré de Burkina Faso no llegó con luces brillantes ni barricadas del servicio secreto. Nadie vio una alfombra roja ni un equipo de noticias esperando. Caminó por la puerta lateral con un abrigo gris y llevaba solo una pequeña carpeta de cuero. Mientras la seguridad escoltaba a otros a los camerinos y salas de prensa, Traoré le preguntó a un voluntario si podía sentarse en la sala de estudiantes. «Prefiero escuchar lo que les importa antes de hablar», dijo suavemente. A la cumbre juvenil en Washington, D.C., fue uno de los eventos más grandes del año. Los Obama estaban a punto de ser los titulares, y los principales influyentes transmitían en vivo desde sus asientos. La mayoría de los invitados había tenido semanas de preparación de relaciones públicas. Pero Ibrahim llegó solo, armado solo con recuerdos y humildad. Un miembro del personal le ofreció prepararlo con un resumen impreso de las preguntas esperadas. Lo rechazó educadamente. «Respondo con lo que vivo, eso es suficiente». A medida que se llenaba el auditorio, Sasha Obama se sentó junto a su madre escaneando la sala. Solo había escuchado su nombre una vez antes en un podcast sobre los movimientos juveniles africanos. Algo sobre la forma en que se negó a abandonar su puesto durante una emboscada. Recordó que el presentador dijo: no lucha por el poder, lucha por cumplir promesas. Aún así, se veía tan tranquilo mientras la multitud estallaba en aplausos por un orador de alto perfil que terminó con un llamado a la acción pegadizo. Ibrahim permaneció sentado, con las manos entrelazadas, sin expresión ensayada, sin notas. Solo un hombre esperando su turno. Un productor en el backstage susurró: «Ni siquiera planeamos emitir su sección en vivo». Otro se encogió de hombros. «Tal vez sea un buen momento para un descanso». De café, pero un estudiante en la primera fila, llamado Elijah, tenía otros pensamientos. Le dio un codazo a su compañero. «Ese es él, el de la historia de Kaya, el que perdió a su hermano tratando de salvarlo». Su compañero frunció el ceño. «Eso es real». Elijah sintió. «Nunca habla de ello, pero la gente dice que aún escribe el nombre de su hermano cada mañana». El murmullo se extendió. Una persona le contó a otra: «Ese es el presidente que cava pozos». El mismo. Otro añadió: «Él come con huérfanos todos los domingos». La curiosidad creció cuando el presentador anunció: «Y ahora, una voz especial de África Occidental». La sala se quedó en silencio, sin fanfarrias, sin preparación, solo el suave sonido de un hombre acercándose al micrófono. Su abrigo militar estaba viejo, sus zapatos tenían polvo en las suelas, y cuando finalmente habló, sus primeras palabras no fueron sobre programas ni agendas globales. Dijo: «Mi madre me enseñó a hablar solo cuando tengo algo verdadero que decir». Luego hizo una pausa. Nadie parpadeó. Nadie se movió. Ni siquiera Sasha. Las cámaras no sabían si hacer un zoom. Esto no era un espectáculo. Sentía como un secreto compartido. Una frase bastó para que la sala no solo escuchara, sino que se inclinara hacia adelante. Los organizadores no esperaban que este momento tuviera importancia, pero ya algo en el aire había cambiado. No porque fuera poderoso, sino porque estaba presente. Desde el momento en que habló, Sasha no podía apartar la mirada. El auditorio, antes lleno de flashes y conversaciones laterales, se había quedado completamente quieto. La voz de Ibrahim Traoré no era fuerte, pero tenía un peso que silenció todo lo demás. No hablaba como alguien que intentaba impresionar a la multitud. Hablaba como alguien que recordaba una promesa mientras relataba una historia sobre cómo su madre le enseñó el alfabeto usando palos en la tierra. El aliento de Sasha se detuvo. Había algo en su cadencia, una humildad cargada de pérdida. No estaba ensayado, no estaba pulido. Solo era real. Michelle Obama notó el cambio en la postura de su hija. Sasha se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, los ojos fijos en el hombre del escenario. Michelle susurró: «¿Estás bien?». Sasha asintió, pero su garganta estaba apretada. No sabía por qué, pero algo en este hombre le recordaba a las personas de las que su padre solía hablar. No políticos, sino protectores. Ibrahim continuó, hablando sobre cómo caminaba kilómetros hasta la escuela con los pies hinchados. «Mi pueblo no tenía autobuses ni caminos. A veces llegaba y no podía quedarme porque no había comido», dijo. «Pero aún así, caminaba de nuevo al día siguiente porque la educación, aunque esté vacía, era una comida para la mente». Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Sasha. Recordó las noches en la Casa Blanca, donde los líderes extranjeros hablaban de números, de proyecciones, de alianzas,
Pero esto era diferente. Este era un hombre que no tenía nada, pero elegía darlo todo en la fila detrás de ellos. Una niña con trenzas susurró a su amiga: ¿Es realmente un presidente? La amiga asintió, con los ojos abiertos como Platosa no actúa como uno. Sasha se giró ligeramente al escuchar ese comentario. Reflejaba sus propios pensamientos. No llevaba el aire de alguien acostumbrado al control. Llevaba algo más pesado, responsabilidad, tal vez incluso culpa, mientras Ibrahim hablaba de un estudiante que había conocido que estudiaba a la luz de la luna porque su familia no podía. Prometheusville. Las pantallas sobre el escenario mostraron una foto borrosa a un niño arrodillado en la tierra, con los libros sobre sus muslos, iluminado solo por la tenue llama de una lámpara de aceite. Dijo Ibrahim, presidente. El sol es gratis, pero duerme, así que debo estudiar cuando la luna me observa. Sasha parpadeó repentinamente abrumado. No era solo la historia, era la forma en que la contó, como si el niño no fuera un objeto de caridad, sino un mentor en fortaleza. Un pequeño escalofrío recorrió su columna. Ella había estado en muchos de estos eventos. Había escuchado a los líderes llorar. Había visto a la gente aplaudir por cosas que no entendían. Pero esto se sentía diferente. No se sentía como una espectadora. Se sentía como un estudiante. Ibrahim cerró el segmento diciendo: el liderazgo no es dar un paso adelante, es quedarse quieto para que otros puedan dar un paso hacia arriba. El aplauso llegó lentamente al principio, incierto sobre si aplaudir era apropiado después de tal gravedad. Pero luego creció un tipo de aplauso que no era para espectáculo, sino para la verdad. Sasha también aplaudió, pero sus manos temblaban no por nervios, sino por saber que estaba viendo algo raro. No un político, no un intérprete, sino un hombre que lideraba con nada más que memoria, misericordia y el deseo de mantener la luz encendida para aquellos que caminan detrás de él. Michelle se inclinó más cerca. ¿Estás bien, cariño? Sasha sintió lentamente, sin apartar la mirada del escenario. Sí, dijo, pero creo que necesito preguntarle algo. Michelle sonrió suavemente, dándose cuenta de que la pregunta ni siquiera se había formado aún, pero sería la única cosa que el mundo recordaría más. La sesión de preguntas y respuestas debía ser simbólica, un momento curado de inspiración, donde los líderes juveniles preaprobados hacían preguntas seguras y las figuras globales daban respuestas seguras. Se distribuyeron tarjetas, los micrófonos fueron cuidadosamente manejados, y los equipos en los pasillos observaban cada cuadro como una transmisión en vivo de diplomacia delicada. Pero nada de eso importaba ahora, cuando el moderador hizo un gesto hacia el público y dijo: tomaremos nuestra primera pregunta de la parte delantera. Sasha Obama se levantó. Nadie lo esperaba, ni siquiera Michelle. El moderador parpadeó, sin saber si hacerle un gesto para que se sentara o dejar que sucediera. Pero la sala ya había cambiado de nuevo. Las cámaras giraron, los teléfonos se levantaron. Ibrahim Traoré levantó la mirada con una mirada tranquila y firme. En la voz de Sasha no temblaba, pero llevaba una suavidad que hizo que la gente se inclinara. Presidente Traoré, dijo lentamente, ¿qué cuesta liderar con el corazón? Un silencio cayó sobre el auditorio, el tipo de silencio que convierte los alientos en truenos. Incluso Ibrahim no respondió de inmediato. Inhaló suavemente. Sus ojos se posaron en Sasha, no con sorpresa, sino con una comprensión tranquila, como si hubiera estado esperando esta pregunta toda su vida. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego dio un paso adelante, sin nota, sin podio, y miró no solo a ella, sino a todos. Cuesta el sueño, dijo, porque paso las noches escribiendo los nombres de los chicos que nunca regresaron. Cuesta el silencio porque no puedo llorar cuando los demás me miran para ser fuerte. Cuesta la sonrisa de mi madre porque teme todos los días perder a su último hijo. La sala no se movió. La voz de Ibrahim era calmada, nunca quebrada, pero cargada de verdad. Cuesta la amistad, añadió, porque cuando lideras con el corazón no tomas partido, tomas heridas. Y esas heridas hacen que los demás se incomoden. Los ojos de Sasha se llenaron de lágrimas. Ibrahim, continúan, cuesta los recuerdos, porque cuando avanzas llevando a tanto sobre tu espalda, olvidas dónde comenzó tu propia alegría. Hizo una pausa y luego miró directamente a sus ojos. Pero también dijo suavemente, da significado al dolor, le da forma al amor, convierte una vida de supervivencia en una de servicio. Las luces sobre ellos se atenuaron ligeramente. Nadie les dio la orden, simplemente se sintió adecuado. Ibrahim metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño cuaderno desgastado. Esto, dijo, levantándolo, era de mi hermano. Era mayor, más inteligente, más valiente. Cuando los rebeldes llegaron a nuestro pueblo, él me escondió en un silo de grano y corrió hacia el sonido. El aliento de Sasha se detuvo. Nunca volvió, susurró Ibrahim, y no he dejado de caminar desde entonces. Abrió el cuaderno. En la primera página había una lista de nombres, algunos tachados,
otros en negrita, todos escritos a mano. Estas son las personas para las que lidero. Estos son los corazones que trato de honrar. Su voz bajó aún más. Así que cuando preguntas qué cuesta, digo todo, por lo que da, si se hace bien, es legado. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Sasha, y en ese momento no había celebridades, ni hashtags, ni protocolos, solo una hija, un líder y una verdad tan cruda que conmovió a una sala que pensaba haberlo visto. Todo en Sasha se sentó lentamente, cubriéndose la boca con la mano, sus hombros temblando suavemente. Michelle le puso un brazo alrededor, ojos mojados pero orgullosa, y en el escenario Ibrahim simplemente bajó la cabeza, no en victoria, sino en reverencia, porque ese momento no era suyo, era de todos. Después de que la sala exhalara nuevamente, el aplauso regresó, como la marea que llega después de una tormenta. Ibrahim regresó a su asiento, pero el silencio dentro de las personas permaneció. Nadie susurró. A nadie se movió en sus sillas. Sasha Obama se quedó perfectamente quieta, su rostro ligeramente inclinado hacia el escenario, con una mano aún presionada sobre su boca, como si la verdad que acababa de escuchar se hubiera asentado allí y no quisiera irse. En el MC, miró al backstage en busca de dirección, pero los productores no dijeron nada. No podía seguir ese tipo de momento con un anuncio de patrocinadores, así que lo dejaron respirar. Y en ese respiro, algo raro comenzó a suceder. La gente miró hacia adentro. Una periodista bajó su bolígrafo. Un estudiante dejó de grabar y simplemente observó. Incluso Michelle Obama pareció dejar ir la postura que siempre llevaba con tanta gracia y apoyó su frente en la sien de su hija, silenciosamente dándole espacio para sentir. Mientras tanto, sobre la mesa junto a Ibrahim, el cuaderno permaneció desgastado, polvoriento, con los bordes curvados por años de viajes. Estaba allí como una reliquia silenciosa. Un camarógrafo hizo un acercamiento, sin saber si acercarse demasiado, pero instintivamente sintiendo que el cuaderno no era solo un objeto, era un testigo. Lo lleva a todas partes, susurró un miembro del personal de la cumbre en la fila. Delanter nunca lo abre en público, pero lo hizo, y ahora eso era todo lo que todos podían pensar. Una de las moderadoras estudiantes, Amamira, de 17 años, de Johannesburgo, levantó la mano desde la esquina del escenario. El moderador asintió, sorprendido pero aliviado de que alguien tuviera el valor de hablar. Señor presidente, preguntó suavemente, ¿cómo lleva ese peso todos los días, y aún así habla con tanta paz? Ibrahim miró hacia arriba nuevamente. El aplauso ya se había desvanecido, pero su eco aún resonaba en los huesos de la sala. Alcanzó el cuaderno, hizo una pausa y luego lo acercó más. Porque me recuerdo que la paz no es la ausencia de dolor, dijo, es la presencia de propósito. Lo abrió lentamente y pasó a una página cerca del medio. La escritura era más desordenada, más reciente. Estos son los nombres de los jóvenes, dijo, con la voz más baja ahora. Voluntarios, médicos, maestros. Los conozco, los recuerdo, y cuando tomo decisiones me pregunto, ¿hará esto que su memoria esté orgullosa? Sus dedos pasaron por encima de un nombre en Fatu, murmuró. Tenía 15 años. Pasó kits médicos por un puesto de control rebelde en una mochila escolar. Cuando la detuvieron les dijo que iba a ayudar a su abuela a cocinar. La dejaron pasar. Cerró los ojos. 2 días después, murió durante un ataque aéreo. Pero los suministros que llevaba salvaron a 12 niños. La sala se inclinó. En el momento ya no era sobre él, era sobre Fatu, sobre nombres que no serían tendencia, pero que importaban profundamente de todos modos. Sasha susurró, Dios mío, apenas audible. Sus lágrimas regresaron no por tristeza sino por despertar el poder de la memoria, la dignidad del sacrificio. La forma en que un solo nombre podía convertirse en una antorcha. Ibrahim cerró suavemente el cuaderno y descansó ambas manos encima de él. No lidero porque quiero, dijo finalmente. Lidero porque debo. Porque cuando el mundo mira hacia otro lado, alguien debe seguir mirando hacia adelante. Esta vez, nadie aplaudió, simplemente se levantaron lentamente, como si fueran guiados por algo más grande que el aplauso. Una elevation, que no era para espectáculo, sino para solidaridad. Michelle ayudó a Sasha a ponerse de pie. El rostro de su hija estaba lleno de lágrimas, pero sus ojos ardían con algo nuevo: claridad, fuego, propósito. La multitud no vitoreó, simplemente se quedaron quietos, unidos en algo para lo que aún no tenían palabras. En el escenario junto a ese viejo cuaderno, Ibrahim colocó un solo trozo de papel doblado. Nadie lo leyó, no aún, pero más tarde, alguien lo haría, y verían lo que había escrito con tinta silenciosa. Ansí lleva sus nombres, nunca se van. Realmente, cuando la ovación de pie se suavizó y la gente comenzó a sentarse de nuevo,
La energía en el auditorio no volvió a la normalidad, se transformó. Nadie pudo sacudirse la gravedad de lo que acababa de suceder. Sasha estaba secándose la cara con un pañuelo que pasó por la fila, mientras Michelle Obama se inclinaba, con su brazo aún suavemente alrededor del hombro de su hija. Ibrahim había vuelto a su asiento, cruzando las manos, su expresión tan tranquila como antes, pero su presencia ahora parecía llenar cada rincón de la sala. Luego, en un momento no captado por las cámaras oficiales, pero grabado por alguien en su teléfono, Michelle se inclinó más cerca de Sasha y le susurró algo. El micrófono no lo captó, pero los labios eran fáciles de leer. Esto es lo que tu padre quiso decir, dijo cuando hablaba sobre la dignidad. Sasha asintió, abrumada, tratando de procesar no solo las palabras, sino el peso detrás de ellas. Ibrahim notó el intercambio no porque estaba mirando, sino porque lo sintió. Había aprendido en la guerra y en la paz a notar más los silencios que el ruido, los ojos más que los aplausos. El moderador intentó retomar la sesión. Se leyeron nuevamente preguntas. Las respuestas vinieron de otros líderes globales inteligentes, pulidas, sentidas, pero el auditorio seguía sintiéndose atado a Ibrahim. Su verdad aún flotaba en el aire, como incienso que se adhiere a la piel y la memoria. En los pasillos los productores debatían cortar a un segmento pregrabado para permitir que la audiencia se reagrupara, pero algo lo retenía, como si incluso las ondas de aire no quisieran romper el momento ni Mises. Otra voz habló, inesperada y firme. Perdón, dijo Michelle. Su micrófono estaba apagado, pero su tono era claro. El moderador parpadeó, luego asintió rápidamente a un asistente. El micrófono de Michelle se activó. Se levantó lentamente, sosteniendo el momento con la misma facilidad con la que una vez sostuvo campañas enteras. Presidente, dijo, con la voz firme pero suave. Gracias no solo por sus palabras, sino por su caminar. Es raro que un líder hable desde las cicatrices, no solo desde el guión. La sala se tensó nuevamente. Algo real estaba a punto de suceder. Continue. Cuando Sasha te preguntó qué cuesta liderar con el corazón, no solo te estaba preguntando por ella misma, estaba preguntando por esta generación, por cada joven que se pregunta si la amabilidad aún puede liderar en un mundo obsesionado con el poder. Sasha miró a su madre con los ojos bien abiertos, sin saber que Michelle iba a hablar. Y tu respuesta, dijo Michelle, mirando directamente a Ibrahim, nos recordó que el liderazgo no es una postura, es una carga, un regalo, y a veces, un voto hecho en silencio. Ibrahim se levantó lentamente, no para responder, solo para escuchar. Michelle dio un paso adelante, luego metió la mano en su bolso y sacó un libro delgado. Esto, dijo, es el libro de discursos de mi padre de Dr. King. Me lo dio cuando tenía 16 años. Me dijo, habla solo cuando tus palabras puedan tener peso. Extendió el libro hacia Ibrahim. Hoy, tus palabras llevaban más que peso, llevaban memoria, humildad y hogar. Él dudó solo por un segundo antes de aceptarlo con ambas manos, inclinándose ligeramente, no como un hombre recibiendo un regalo, sino como alguien que recibe una responsabilidad. Un destello de cámara se disparó. Nadie se sobresaltó. A Michelle regresó a su asiento. Sasha alcanzó su mano y la sostuvo con fuerza. La multitud no aplaudió, solo observó, porque esto no era una actuación. Esto era un testimonio. Algo sagrado había pasado entre dos líderes, y una sala llena de corazones ahora abiertos. Cuando Michelle se sentó nuevamente, Ibrahim colocó suavemente el libro de discursos junto a su cuaderno. Algo cambió en el aire, no solo en la sala, sino mucho más allá de ella. La transmisión en vivo de la cumbre nunca había visto estos números. Millones ahora estaban mirando, no por entretenimiento ni fragmentos de política, sino porque estaban presenciando algo que ningún guionista podría haber planeado en un pequeño pueblo en Sagal. Un grupo de estudiantes se acurrucó alrededor de una pantalla de proyector alimentada por un generador diésel. En un pequeño pueblo en Sagal, un grupo de estudiantes se acurrucó alrededor de una pantalla de proyector alimentada por un generador diésel. Uno de los maestros susurró, miren bien, así suena, la verdad. En una biblioteca en São Paulo, un grupo juvenil afro-brasileño había pausado su taller sobre identidad y legado colonial para transmitir el momento en vivo. En Nueva Delhi, una exvoluntaria del Cuerpo de Paz de Burkina Faso se secó las lágrimas de los ojos, recordando un pueblo al que no había regresado en años. Pero en el auditorio, el silencio permaneció soberano. El moderador intentó nuevamente redirigir la conversación. Aún tenemos tiempo para una o dos preguntas finales, dijo con una sonrisa suave, tal vez de uno de nuestros embajadores estudiantiles. Una mano se levantó de la segunda fila. Era Kai, un poeta de 16 años de Oakland. Su cabello estaba teñido de azul. Sus uñas estaban desconchadas con esmalte negro y llevaba una chaqueta con pines de Malcolm Mandela y Nina Simone. Señor presidente, dijo, con la voz temblorosa,
¿Alguna vez siente que el mundo es demasiado ruidoso para escuchar su tipo de liderazgo? La mirada de Ibrahim se suavizó. Miró a Kai de la misma manera en que miraba a cada nombre en su cuaderno, con atención, con reverencia. El mundo siempre es ruidoso, dijo lentamente, pero el silencio no es el enemigo del volumen. Del significado, Kai frunció el ceño. Entonces, ¿qué hacemos cuando no quieren escuchar? Ibrahim sonrió débilmente, casi como un padre viendo a su yo más joven a través del tiempo. Entonces hablas de todos modos, dijo, y no por ellos, sino por el niño o la niña en algún lugar en el polvo, escuchando sin un micrófono propio. Sasha cerró los ojos nuevamente, con las lágrimas amenazando a su lado. Michelle susurró. Por eso tu padre seguía apareciendo. En la sala de tecnología de arriba, una editora junior llamada Hila estaba editando clips en vivo. Detuvo, retrocedió esa línea exacta, hablo por el que no tiene micrófono, y la recortó. En minutos ese clip llegó a las redes sociales. En una hora, tocó corazones. Las secciones de comentarios explotaron con citas, sollozos y confesiones. Estoy llorando en clase ahora mismo, escribió un estudiante de secundaria en Texas. Como si el mundo aún tuviera alma, escribió un poeta de Nairobi. Y luego, otra publicación se volvió viral, no de un periodista ni de un famoso, sino de una niña llamada Aminata, de 12 años de Kaya. Ella publicó una foto de un pequeño cuaderno con el pie de foto en recordó mi nombre. Lo vi en la pantalla. Mi presidente me lleva. La gente comenzó a compartirla al instante. Su publicación incluía una foto de la página con los nombres que Ibrahim había pasado antes. Amfatu, Amanata, Sidi, todos escritos a mano, todos reales. No era un accesorio. Era una promesa. De vuelta en el escenario, Ibrahim se sentó nuevamente. En silencio, no necesitaba la última palabra. El mundo hablaba por él ahora. Pero antes de que la sesión pudiera terminar, el moderador dijo, «Presidente, ¿algún comentario final?» Ibrahim se levantó, sosteniendo tanto el cuaderno como el libro que Michelle le había regalado. «Si el mundo está mirando», dijo, «dejen que recuerden no a mí, sino a aquellos cuyos nombres nunca se mencionan en escenarios como este. El enfermero, el huérfano, el maestro que siguió enseñando sin paga, el niño que renunció al pan para comprar tiza. Si soy algo, es porque ellos fueron todo primero». No se escuchó música, no parpadearon las luces, solo una ola de reverencia. Silenciosa recorrió la multitud. El susurro había viajado, y ahora todo el mundo estaba escuchando. Cuando Ibrahim bajó del escenario y el último aplauso se desvaneció en silencio, la energía no se disipó. Se asentó más profundo, como semillas hundiéndose en la tierra justo antes de la lluvia. Los invitados comenzaron a moverse. Los paneles se desplazaron. La seguridad se movió suavemente por los pasillos, y las cámaras regresaron a sus tomas errantes. Pero una niña en la fila del medio no se movió. Su nombre era Grace Sextine Akos. De Asikran había cruzado el océano para este summit. Ganó un concurso de ensayos, y era su primera vez en un avión. Su credencial aún colgaba torcida en su cuello. Sus trenzas estaban ligeramente rizadas por la lluvia de la mañana, y sus ojos no habían dejado el escenario desde las últimas palabras de Ibrahim. Algo estaba hirviendo en su pecho. Algo para lo que no tenía nombre hasta ese momento. El moderador comenzó a agradecer a los patrocinadores. La multitud empezó a moverse nuevamente, pero Grace se levantó. Al principio nadie lo notó. No levantó la mano, no gritó solo se levantó, con las manos temblando. Y luego, con una voz más fuerte de lo que esperaba, dijo, «Disculpen, ¿puedo hablar?» El auditorio guardó silencio. Varias cabezas se giraron. Un guardia de seguridad dio un paso al frente, pero se detuvo cuando el moderador asintió. Grace no tenía micrófono, pero su voz se escuchaba. «No se suponía que hablara», dijo, con los ojos abiertos de par en par. «Pero necesito decir algo». Sasha Obama se giró en su asiento. Michelle también levantó la vista. Ibrahim se detuvo, cerca de la salida, de vuelta a casa. Grace dijo, «Aun cuando hablamos de líderes, hablamos de personas que nunca conoceremos. Hombres con trajes, nombres en los titulares. Pero hoy vi algo diferente. Un líder que no quiere ser seguido, sino recordado». Sus manos temblaban más ahora. Sacó una página arrugada de su bolso. «Esta es la carta que escribí cuando apliqué para venir aquí», dijo. «La escribí para mi madre. Ella es limpiadora». Dijo, «Habla solo cuando importa». Un miembro del personal entregó un micrófono. Ahora, Grace lo tomó. «Presidente Trory», dijo, con la voz temblorosa, «quiero que sepa que sus palabras no se quedaron solo en esta sala. Entraron en mí, y si alguna vez lidero, si alguna vez enseño, construyo o protejo, será porque vi cómo lo hizo usted. No con ruido, sino con verdad». La sala estaba en silencio. Ibrahim caminó lentamente de vuelta hacia ella, su cuaderno aún en la mano. Se detuvo justo antes de la fila y miró a Grace a los ojos. «Dile a tu madre», dijo suavemente, «que su hija ya habla como una líder». Grace dio un respingo.
llevándose la mano a la boca. Toda la multitud se levantó nuevamente, no con ruido, sino con reverencia. Los teléfonos se levantaron, se reiniciaron las transmisiones, y Grace permaneció allí, atrapada en el tranquilo trueno de un sueño que se volvía real. Alguien en el backstage comenzó a llorar suavemente. Un operador de tecnología grabó el momento desde la pantalla de control y lo publicó, con el pie de foto. El futuro no está esperando. Acaba de levantarse. En ese video se volvió viral en menos de 30 minutos. En Ghana, las niñas jóvenes reproducían las palabras de Grace en las aulas. En Burkina Faso, el asistente de Ibrahim le mostró el clip mientras él estaba en una furgoneta rumbo a la embajada. ¿Quieres responder?, le preguntaron. Han sonrió. Ya lo hice, dijo, escuchando. Y esa noche, en habitaciones de hotel, pueblos, ciudades capitales y campos de refugiados, la imagen de Grace de pie con su verdad y sus manos temblorosas se convirtió en algo más que un momento. Se convirtió en un recuerdo, el tipo que no se desvanece, el tipo que comienza todo, cuando el summit terminó. Y las cámaras finales fueron guardadas. El mundo ya se había transformado. Las palabras de Grace resonaron en salas de redacción y estaciones de radio. Su foto apareció junto a la de Ibrahim. En los titulares no sabrá política, sino sobre valentía. Pero algo más estaba sucediendo en silencio. Lejos de los micrófonos y los aplausos, a Michelle Obama se sentó sola en su suite del hotel, mirando el tranquilo horizonte de peteo. Así en Sasha dormía en la habitación de al lado, su cuaderno de garabatos, aún descansando sobre la mesita de noche, una página con lágrimas como marca, marcada por un pase de conferencia. Michelle, una vez primera dama, una vez hija del sur de Chicago, miró la pantalla de su computadora portátil. Un correo electrónico en blanco abierto, con el cursor parpadeando. Se había conmovido antes por presidentes, por activistas, por madres en duelo, pero hoy se sintió diferente. Hoy había visto a un hombre romper el aire con nada más que verdad, y había visto a su hija llorar. No por tristeza, sino por reconocimiento. A Michelle comenzó a escribir: querido presidente Traoré, escribió, gracias por hoy. Puede que no haya venido para los titulares, pero nos dio algo más permanente, una razón para creer que el servicio aún puede liderar el mundo. Pausó, luego añadió: cuando Sasha te preguntó qué cuesta liderar con el corazón, le diste la respuesta que ningún libro de texto podría dar. No hiciste una lista de sacrificios, los mostraste, nos dejaste sentirlos. Y al hacerlo, le diste a mi hija algo que no pude enseñarle yo misma, en un vistazo de liderazgo nacido del dolor. Llevado por amor y entregado en silencio en sus manos, se quedaron suspendidas sobre el teclado. Luego es la última línea. Espero que sepas que tu nombre ahora se menciona en nuestra casa con gratitud. No lo envió, no aún. En su lugar, imprimió la carta y la dobló cuidadosamente, escribiendo su nombre con tinta en el sobre. En el vestíbulo, a la mañana siguiente, se la entregó a un ayudante de la Organización de las Naciones Unidas, y susurró: asegúrate de que la reciba en persona. El ayudante asintió, sin saber lo que contenía, pero sintiendo el peso de su importancia. Mientras tanto, Ibrahim estaba sentado junto a un jardín cerca de la embajada, tomando té con un conserje local que había solicitado una reunión. Solo quiero decir gracias, dijo el hombre. Hablaste a mi hija a través de la pantalla. Ella escribió su primer poema anoche, dijo que fue por ti. Ibrahim sonrió, luego tomó su cuaderno. ¿Cómo se llama? Anita, lo escribió cuidadosamente. Anita, dile que la llevo conmigo ahora, dijo. Pocos momentos después, el ayudante llegó con el sobre. Ibrahim lo abrió en silencio, leyendo las palabras de Michelle. No parpadeó, no sonrió, solo asintió lentamente y sostuvo la página contra su corazón. Su asistente preguntó: ¿te gustaría responder? No habló de inmediato. En su lugar, abrió su cuaderno en una página nueva. En la parte superior escribió: Grace, Sasha, Anita, Michelle. Luego, debajo, voces que llevaré. Y cenó. Antes de salir hacia el aeropuerto, Ibrahim visitó un lugar final, un centro extracurricular en DC. Una niña allí, tal vez de 10 años. Lo tocó y le preguntó: ¿eres un rey? Se agachó. No, dijo, solo alguien tratando de construir lo que los reyes una vez ignoraron. Una cámara en la esquina lo captó. El clip se publicó en línea. A la mañana siguiente, el pie de foto decía: no necesitaba un trono. Anastinia. Y en una habitación tranquila, con luz cálida y retratos enmarcados de la historia, Michelle se sentó con Sasha y reprodujo el video nuevamente. No dijeron nada, no era necesario. Algunas verdades son demasiado grandes para las palabras. El avión presidencial despegó de Washington bajo un cielo gris, cortando nubes gruesas de lluvia primaveral. Adentro, Ibrahim Traoré estaba sentado solo cerca de la ventana, su cuaderno abierto sobre la mesa de la bandeja,
páginas a medio llenar con nombres, citas y símbolos, sin prensa, sin delegación. Solo el suave zumbido de los motores y un corazón aún pesado con el peso de las historias pasó a una página nueva. Fechó y en la parte superior escribió una palabra: Ancaya. Era un pequeño pueblo, lejos de las cámaras, pero no lejos de sus pensamientos. Un lugar donde los niños dormían cerca de las trincheras para evitar los ataques. Un lugar donde una vez conoció a un maestro que no había recibido su pago en 6 meses, pero aún se presentaba cada mañana porque alguien tiene que recordarles que importan. Ese maestro había sido asesinado el año pasado, y desde entonces, cada noche de televisión, Ibrahim había escrito nombres. No registró estadísticas ni resúmenes, solo nombres, los que se habían ido, los que estuvieron, los que lo intentaron. Anel creía que el mundo recuerda los discursos, pero las almas recuerdan los nombres. La azafata se acercó y le ofreció tía y él rechazó a Anne en su lugar, pidió un sobre. Ella regresó con uno, blanco y oficial. Comenzó a escribir. Querida Sasha, comenzó en tu pregunta. No fue una pregunta, fue un espejo. Me hizo reflexionar sobre todo lo que he perdido y todo lo que aún llevo, Anne. No tengo las respuestas, solo historias. Así que déjame compartir una. Escribió sobre un niño llamado Yakuba, que solía guardar la puerta de la escuela en Yibo con un palo porque los rebeldes habían quemado la estación de policía. Sobre una mujer llamada Ale Lima, que llevó 3 niños cruzando la frontera descalza, y aún así, le ofreció té cuando él visitó su tienda. Sobre su hermano, que le enseñó a pescar, y murió protegiendo a su madre durante una emboscada. Anne escribió hasta llenar la página. Luego pasó a la siguiente y la siguiente hasta que hubo 7 páginas en total. Lo firmó en silencio, con honor. Y. Esperanza, intenta, lo selló y escribió a Sasha Obama en el sobre. Entrégalo a mano, le dijo al ayudante. No correos electrónicos, no titulares. El ayudante asintió. Mientras tanto, muy abajo, el mundo ya estaba ardiendo. El discurso de Grace había llegado a la radio matutina de Arrea. La nota de Michelle había sido citada en editoriales, y en alguna escuela polvorienta en Wajiguya, una niña llamada Aminata había copiado una cita que vio en el teléfono de su maestro. El verdadero liderazgo es recordar a aquellos que caminaron a tu lado y ya no están aquí. Ella dibujó una imagen de Ibrahim con un cuaderno en su regazo bajo un árbol, rodeado de fantasmas sonriendo detrás de él en la Casa Blanca. Sasha recibió el sobre, lo abrió lentamente. Las lágrimas comenzaron antes de que siquiera leyera. La primera palabra leyó cada línea en voz alta para su madre. Michelle no habló durante mucho tiempo. Solo sostuvo la mano de su hija más fuerte que en años. Mamá, susurró Sasha. Creo que ahora entiendo. Michelle le besó la frente. Creo que tú también. Esa noche, Sasha publicó una foto de la última página de la carta, solo con las palabras con honor y esperanza. Traoré, sin pie de foto. Internet hizo el resto. En pocas horas, los artistas estaban ilustrando los nombres que Ibrahim había escrito. Las escuelas estaban haciendo proyectos sobre ellos. Los hashtags, como Right of Vietnams y en Leadership, comenzaron a hacer tendencia. Su memoria comenzó a ser tendencia. Y en algún lugar sobre el Atlántico, Ibrahim cerró su cuaderno, lo colocó suavemente en una bolsa de tela y se recostó. No sonrió, pero su pecho se levantó un poco más, porque ahora sus nombres no estaban solo en un cuaderno. Estaban en el mundo en 2 semanas después de regresar de Washington. El presidente Ibrahim Traoré estaba de pie al borde de un claro polvoriento en el noreste de Burkina Faso. Delante de él, los niños se agrupaban en filas con uniformes desparejos, zapatos ausentes pero ojos llenos de expectativa. Un nuevo edificio escolar se erguía detrás de ellos, pintado en verde y dorado desvanecido, con el nombre recién escrito en la pared: Echo du Kerger School of the Brave Heart. No era un edificio gubernamental. Había sido construido con donaciones de todo el mundo que llegaron después de un solo momento, después de una pregunta, una respuesta, una lágrima. Traoré no había planeado hablar ese día. Solo había venido a observar, a escuchar. Pero los maestros insistieron. Los niños esperaban. Y un anciano del pueblo susurró: a veces, incluso el silencio necesita una voz. Se trajo un podio de madera, sin micrófonos, sin prensa, solo personas. Traoré subió al podio y miró al mar de jóvenes rostros. En su mano no había papel ni discursos preparados. Comenzó suavemente. Yo fui una vez como ustedes, dijo. Llevaba libros en una bolsa de plástico. Estudiaba a la luz de una vela. Caminaba kilómetros no para ser enseñado, sino para ser recordado que importaba. Un niño en la primera fila asintió, mordiendo su labio para evitar llorar. No lidero porque sea especial, continuó.
Lidero porque sobreviví y ahora debo. Hizo una pausa, en el viento movió los árboles cercanos. En América, una joven me preguntó qué cuesta liderar con el corazón. Sonrió levemente. En la respuesta es esta: cuesta todo. ¿Crees que no puedes dar tu tiempo, tu comodidad, tu silencio? Una niña levantó la mano y gritó. Estaba llorando. La multitud se rió. Miró hacia abajo por un momento, luego asintió. Sí, dijo. Pero no por tristeza, sino por verdad. Volvió a mirar al público. Me han dado medallas, aplausos, poder, pero nada significa más que ser recordado por aquellos que una vez no tuvieron voz. Así que hoy no daré un discurso. Dejaré algo mejor. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño libro encuadernado, su cuaderno, el mismo que había llevado de cumbre en cumbre, de pueblo en pueblo. Dentro de este están los nombres, dijo. Nombres de héroes que nadie te enseña. Nombres de niños, madres, soldados, constructores. Nombres como el tuyo. Se lo entregó a la directora. Deja que esto se quede aquí en tu biblioteca. Y sigue añadiendo nombres. La directora temblaba al tomarlo, con las lágrimas cayendo libremente. Lo haremos, susurró. Ese momento se convirtió en la historia. Un video de celular lo captó, tembloroso e imperfecto, como todas las cosas sinceras. Al atardecer, el clip había llegado a todos los medios de noticias principales. Los titulares no decían Traoré habla, decían Traoré deja cuaderno en la escuela de niños. Al otro lado del océano, en Washington, Sasha Obama miraba el clip mientras estaba sentada en su habitación del dormitorio. Se secó los ojos y le envió un mensaje a su madre. Anel dejó su corazón en sus manos. Michelle respondió con solo una palabra. Exactamente. En una pequeña esquina de la pantalla, si uno miraba de cerca, se podía ver el cuaderno abierto en la última página. Allí, en letras grandes, estaban las últimas palabras que Ibrahim había escrito antes de la ceremonia. No somos recordados por el poder que tenemos, sino por los nombres que elegimos llevar. Esa cita fue pintada en la pared al amanecer. Durante los años siguientes, cada estudiante que pasara por esa puerta lo sabría de memoria, no porque fuera un lema, sino porque era una promesa.